Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctor Londoño? ¿Cómo está? Pues nosotros muy interesados en que usted nos diga qué significación tiene la destrucción de una base aérea del señor Bashar al-Assad por parte de los Estados Unidos como represalia por la utilización de gases tóxicos contra la población civil. ¿Y qué significado tiene, para poner las dos cosas en el mismo contexto, el que los Estados Unidos hayan enviado un portaaviones y otros buques de gran capacidad ofensiva para el mar de Corea para hacerle una advertencia al señor Kim Jong-un? En su modo de ver, profesor, ¿qué significado tienen estas dos acciones del gobierno de los Estados Unidos? Pues mire, yo creo que lo que significa básicamente es un giro realmente muy importante en lo que habíamos esperado que fuese hasta ahora la política exterior de la administración Trump. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con un discurso básicamente aislacionista, y yo creo que el mejor símbolo de eso era el muro, y era, de alguna manera, el mensaje era: vamos a aislarnos del mundo y vamos a hacer dentro de los Estados Unidos lo que nosotros queramos, y no nos vamos a preocupar mucho de lo que pasa afuera. Yo creo que lo que estamos viendo con estas dos acciones es un giro hacia una política exterior norteamericana mucho más tradicional, en la que los Estados Unidos asumen su rol como líderes de la comunidad occidental y tratan de mantener algunas reglas básicas en el juego internacional, ¿verdad? Yo creo que el mejor ejemplo es la respuesta a los ataques químicos, al ataque químico realizado por las fuerzas de Bashar al-Assad contra la población civil, que de alguna manera es un acto de extraordinaria gravedad, por lo que supone en términos de romper las reglas más básicas del ordenamiento internacional, pero que no representaba en sí mismo, en el corto plazo, una amenaza directa contra los Estados Unidos. De tal manera que lo que está haciendo la administración Trump es ir más allá de la defensa estrecha de los intereses de los Estados Unidos y comportándose más como lo que uno esperaría que hiciese la primera potencia global, ¿verdad? La que de alguna manera es el pivote de lo que llamamos el orden internacional. Bueno, entonces el problema con Siria no es un problema con Siria, sino es un problema con los aliados de Siria, y particularmente con Rusia y con Irán, que hasta ahora se han limitado a dar declaraciones, y amenazando, pero en silencio, después de que los Estados Unidos destruyeron, dicen, el 20% de toda la capacidad aérea bélica de Bashar al-Assad en un bombardeo con misiles Tomahawk de una capacidad destructiva y de una precisión asombrosos. Entonces el tema son Rusia e Irán. Y ahora el ataque, porque es un ataque disuasivo o preemptivo, o de qué naturaleza, a Kim Jong-un y a su régimen, diciendo: aquí estoy con un portaaviones. A ver cómo son sus ensayos balísticos y a ver cómo es el chantaje que usted le tiene al mundo con su capacidad nuclear. ¿Eso qué significa, profesor? Tanto el desafío a Rusia e Irán por una parte, como el desafío a Kim Jong-un y a su capacidad nuclear. Mire, yo creo que hay que mirar esto desde a dos niveles. Por un lado, lo que significa en términos de cada una de las regiones, en Oriente Medio por un lado y en Extremo Oriente por el otro, y desde una perspectiva más global. En términos regionales, empezando por el caso de Bashar al-Assad, yo creo que lo que hoy tenemos en Siria, que es una catástrofe geopolítica como no se ha visto desde hace mucho tiempo, es el resultado de 8 años de la administración Obama de inactividad en Siria, ¿verdad? Yo creo que evidentemente la administración Trump tiene unos enormes problemas, ha emprendido políticas que en muchos casos son muy dañinas, como el caso de las tensiones que está habiendo con el gobierno de México, pero eso no nos puede dejar olvidar que la crisis que hoy existe en Oriente Medio fue cosechada en gran medida por la decisión del presidente Obama de retirarse de Oriente Medio y dejar de alguna manera que las crisis se agudizasen sin hacer ningún tipo de movimiento efectivo para frenarlas, ¿verdad? De tal manera que de alguna manera ese ataque
que, como usted dice muy bien, fue muy localizado y fue diseñado de una manera muy específica para no provocar víctimas civiles. Hay que recordar, por ejemplo, que en el ataque, antes del ataque, los Estados Unidos avisaron a través de un teléfono que tienen para evitar conflictos en Siria entre las fuerzas rusas y las fuerzas norteamericanas. Avisaron a los rusos de que ese ataque se iba a efectuar. De tal manera que ese ataque, más allá de que resulta una acción limitada, muy precisa pero limitada, lo cierto es que es el regreso de alguna manera de los Estados Unidos a la política en Oriente Medio y en particular a la gestión de la crisis en Siria. Yo creo que hay que recordar además que esto viene acompañado de unas declaraciones muy claras, por un lado del canciller, del secretario de Estado Tillerson, y por otra de la embajadora en las Naciones Unidas, de Nikki Haley, hablando claramente de que el gobierno de los Estados Unidos no quiere que Bashar al-Assad continúe en el poder porque es un obstáculo para la paz en Siria. Eso es un giro importante en términos prácticos, digamos, y eso abre una brecha, y de eso voy a hablar ahorita, con Rusia muy clara. Por el lado de Extremo Oriente es de alguna manera otra vez un mensaje, por un lado para Kim Jong-il, que desde hace básicamente 3 décadas, primero digamos Kim Il-sung, su abuelo, luego Kim Jong-il y ahora él mismo, ha estado desafiando la legalidad internacional en términos de no proliferación nuclear, y ha burlado una y otra vez los acuerdos que le ha ofrecido los Estados Unidos y otra serie de potencias para desactivar su programa nuclear. Es un mensaje de que no va a haber más tolerancia con esas provocaciones. Es importante señalar que la presencia de este grupo de combate, de esta flota de los Estados Unidos, viene acompañada además por el despliegue de un sistema de defensas antimisil que está concebido para proteger a Corea del Sur y también en alguna medida a Japón. Yo creo que de alguna manera lo que abre esto es una ventana que podría llevar a una intervención militar norteamericana, también limitada, para tratar de desmantelar elementos claves del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Pero detrás de eso, como usted señala, hay mensajes, digamos, yo creo que muy claros, por un lado para Rusia y por otro lado para China. Rusia rompió hace un tiempo en Siria una regla que se había mantenido durante toda la Guerra Fría, y era que los Estados Unidos no iban a tolerar la presencia de tropas de combate rusas, en su momento de tropas de combate soviéticas, en Oriente Medio. Hoy hay miles de soldados rusos combatiendo con Bashar al-Assad, al lado de las tropas de Bashar al-Assad, asesorándoles, proveyéndoles apoyo aéreo, etcétera. Y al mismo tiempo Rusia en Oriente Medio también, digamos, está trabajando mano con Irán, que está expandiendo su influencia en toda la región, no solamente en Siria, sino también en Irak y en Yemen. Lo que el mensaje, y yo creo que ese es el mensaje que lleva el secretario de Estado Tillerson a Moscú, donde va a llegar probablemente hoy al final del día, es: eso ya no es tolerable para los Estados Unidos. Los Estados Unidos están dispuestos a poner presión para erosionar la influencia que Rusia está consiguiendo en Oriente Medio a través de sus aliados. Y en el caso de Corea del Norte, el mensaje es muy semejante para China. China ha estado jugando un juego de extraordinaria ambigüedad con el caso de Corea del Norte. Por un lado, mostrándose irritada y preocupada por los desarrollos nucleares de Corea del Norte, que por otra parte, como usted sabe, tiene un gobierno completamente imprevisible y extraordinariamente agresivo. Pero por el otro lado, no tomando las medidas para aislar económicamente a Corea del Norte, que es lo que podría provocar o bien que cediesen el gobierno norcoreano, o bien que por el contrario el régimen colapse. Yo creo que el mensaje de la flota de los Estados Unidos en las proximidades de Corea del Norte es un mensaje doble. Por un lado para Corea del Norte, pero por otro lado por China. Y de alguna manera Donald Trump lo dijo en una de sus intervenciones: si China no toma medidas que sean efectivas para frenar a Corea del Norte, los Estados Unidos van a hacerlo, ¿verdad?
Van a hacerlo y lo hicieron, y uno se pregunta en qué paró pues la amenaza continua de Kim Jong-un, lanzándole misiles balísticos al Japón, al mar del Japón, ensayando misiles balísticos con capacidad de llegar hasta los Estados Unidos, chantajeando, haciendo ese chantaje mientras su pueblo se muere literalmente de hambre. Ante la presencia del portaaviones y de los demás buques de guerra de los Estados Unidos, ¿cómo ha reaccionado este hombre fuera, me imagino, de decir algunas palabras y algunas idioteces? Pero ¿qué ha propuesto desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de amenaza a los vecinos, especialmente a Japón y a Corea del Sur? Mire, yo creo que la teoría de, digamos, déjeme que lo diga así, de esta manera tan coloquial, la estrategia de Corea del Norte ha sido siempre la estrategia del hombre bomba, y es hagan lo que yo quiero porque si no me exploto. De alguna manera, es cierto que Corea del Norte tiene un aparato militar muy grande. Yo no diría que muy efectivo, pero sí muy numeroso. Y tiene ciertas capacidades que son muy preocupantes en el contexto de la estrategia en la península coreana. Todo el mundo hablamos todo el tiempo sobre el arsenal nuclear de Kim Jong-un, pero yo creo que hay también que hay que mencionar que dispone de un enorme arsenal de armas químicas y también de un programa de desarrollo de armas biológicos significativo. Eso es particularmente importante porque Seúl, la capital de Corea del Sur, está a tiro de artillería de la frontera con Corea del Norte. Luego, el temor fundamental que existe en la crisis en Corea de las dos Coreas es si como represalia a una intervención norteamericana Corea del Norte no podría digamos, o podría tomar represalias abriendo una guerra con unas consecuencias terribles en términos de víctimas civiles, utilizando armas químicas o simplemente armas convencionales contra sus vecinos de Corea del Sur. Ahora, aquí la clave, el punto de discusión clave es si el presidente Kim Jong-un y su régimen se comporta de manera racional o no. Porque lo cierto es que si es verdad que Kim Jong-un puede provocar miles de víctimas en Corea del Sur, lo cierto es que una vez que haga eso, su destino personal y el del régimen que encabeza estará condenado. No hay ninguna duda de que las fuerzas militares norteamericanas y sus aliados en Corea del Sur tienen la capacidad para derrotar una agresión de Corea del Norte. Aquí la clave es el costo de esa agresión. Luego, si Kim Jong-un se comporta de manera racional, no puede ir muy lejos en las provocaciones porque sabe que las consecuencias finales para él y para su régimen van a ser terribles. Desde mi punto de vista, Kim Jong-un, como otros sátrapas como Bashar al-Assad o como los ayatolás en Irán, son actores básicamente racionales, son actores que están dispuestos a presionar y a cometer abusos tan lejos como no se los frene. En consecuencia, yo creo que mucho más allá de las frases no van a ir, digamos, aunque sí es cierto es que si continúan con el proceso de desarrollo nuclear, los Estados Unidos pueden sentirse forzados a frenar el avance hacia el desarrollo de unas capacidades que pueden amenazar directamente su seguridad. Yo creo que es importante explicar a los oyentes que Corea del Norte progresivamente no solamente ha desarrollado armas nucleares, sino que está desarrollando cada vez misiles de un alcance cada vez más largo hasta el punto de llegar a tener capacidad para afectar al territorio norteamericano. Hay dos problemas que les quedan por resolver. Uno es cómo miniaturizar una cabeza nuclear para poder montarla sobre un misil. Y otro es cómo lograr un misil de suficiente alcance y con suficiente fiabilidad como para poder alcanzar el territorio norteamericano. Yo creo que los Estados Unidos no van a consentir que un régimen de esa naturaleza vaya a conseguir esas dos capacidades que afectan directamente su seguridad, ¿verdad? Eso parece lógico, pero con el presidente Obama lo estaban consintiendo, como estaban consintiendo que Bashar al-Assad hiciera lo que le diera la gana en Siria, causando eso que usted llamó un desastre geopolítico de dimensiones colosales. Y el mundo entero presencia el espectáculo y no hace absolutamente nada.
y algunos alcanzan, pues, tienen arrestos para quejarse de la acción preventiva de los Estados Unidos contra Siria, pero no dicen nada de lo que está haciendo Bashar al-Assad contra su propio pueblo. De todas maneras, parecería, profesor, la conclusión es que esto cambió, que los Estados Unidos están en otro plan, asumiendo unos riesgos y asumiendo unas responsabilidades históricas de suficiente dimensión. Kim Jong-un, por lo menos ese régimen no es viable sin la ayuda de China y de otros países que le permitan a ese pueblo comer. Es la sensación que nosotros tenemos. Ese no es un gobierno autárquico y la gente no es capaz de sobrevivir si se desarrolla en contra de ellos un bloqueo que exija el derrocamiento de Kim Jong-un. Uno se pregunta si Bashar al-Assad sí es capaz de mantenerse frente a un eventual bloqueo de los países que lo están manteniendo. ¿Y cuál sería entonces la posición de Irán? Una posición muy agresiva contra Israel, contra los Estados Unidos, pero que contó también con toda la alcahuetería de Obama. Preguntas por doquier, profesor, que no sabe uno si tengan respuestas adecuadas o que todo queda a la manera como los acontecimientos se desarrollen. Mire, yo creo que usted tiene razón. Yo creo que, digamos, lo que estamos viviendo hoy, y creo que hemos conversado eso en alguna otra ocasión, son las consecuencias, los efectos de no hacer nada. Yo creo que hubo de alguna manera una corriente política después del final de la administración Bush en la cual que defendía la idea de que de alguna manera la mejor cosa que se podía hacer que podían hacer los Estados Unidos y sus aliados en el escenario internacional es no hacer nada. Yo creo que 8 años después vemos que eso es muy malo. Entonces, yo creo que la agresividad de Corea del Norte, la agresividad iraní, la naturaleza básicamente homicida del régimen de Bashar al-Assad es consecuencia de ese no hacer nada. Yo creo que es muy evidente que Bashar al-Assad no seguiría en el poder si no hubiese sido por la intervención rusa. Cuando uno mira la evolución de la guerra en Siria, la oposición a Bashar al-Assad, que representa básicamente en torno al 80% de la población de Siria, que es suní, estaba ganando la guerra progresivamente hasta que los rusos intervinieron proporcionando a Bashar al-Assad dos cosas: por un lado una enorme cantidad de equipo militar, por otro lado apoyo aéreo directo, desplegando fuerzas aéreas, un destacamento aéreo en Siria para poder ofrecer apoyo aéreo cercano a las fuerzas de Bashar al-Assad. Yo creo que detrás de Bashar al-Assad está está Irán y está Rusia. Y yo creo que lo que estamos viendo acá es un regreso, digamos, a las líneas de fractura tradicionales que ha habido en Oriente Medio. Por un lado, un régimen como el iraní, que por un lado está promoviendo el fundamentalismo islámico, pero también un proyecto imperial de alguna manera nacional, es decir, un proyecto de expansión de Irán en la región, respaldado por Rusia, porque de alguna manera Rusia respalda a Irán como principal adversario de los Estados Unidos e Israel en la región. Y por otro lado, Israel por un lado, pero también una serie de regímenes más conservadores de la región, e incluido la monarquía saudí y sus aliados del Golfo, que necesitan del apoyo de los Estados Unidos para prevenir, para contener la expansión de Irán y de Rusia. Sin Rusia, la situación en Siria sería más fácil de resolver, claramente. El problema es que Obama consintió un cambio geopolítico en la región que digamos que nunca se había visto y que además es trascendental, y fue la entrada, el despliegue, como mencionaba antes, de tropas de combate rusas en la región. Yo creo que el problema es que para revertir esto hacen falta dos cosas. Por un lado, tiempo, porque digamos la situación está muy deteriorada. Por otro lado, una estrategia que incluya no solamente empujar progresivamente a Rusia fuera de la región, sino además debilitar la capacidad militar de Bashar al-Assad y sus aliados. Y eso va a implicar probablemente el uso de la fuerza militar, al menos en alguna medida, ¿verdad? Yo creo que más allá de esto lo que estamos viendo es
de alguna manera que los Estados Unidos, o de alguna manera un cambio que no está motivado tanto por el presidente Trump personalmente, sino porque él tiene un equipo en el que sin duda hay figuras que son extraordinariamente competentes, como el secretario de Defensa, el general Mattis. Y yo creo que lo que tenemos ahí no es tanto el hecho de que Donald Trump haya cambiado personalmente, sino que el establecimiento de política exterior y de seguridad en los Estados Unidos de nuevo ha tomado las riendas un poco de la dirección de la política exterior de la primera potencia, ¿verdad? Algo más que un poco, al parecer, ¿no? Bueno, profesor, yo le pregunto si en próxima ocasión usted tendría unos minutos para hablarnos del tema de Mosul y de ISIS, porque es otra componente de esa crisis en el Oriente Medio que es fundamental. Es la disculpa de Rusia para estar al lado de Bashar al-Assad, que se está defendiendo de ISIS, y tenemos el problema de Irak con Mosul, donde está, hasta donde nos dicen los medios de comunicación, el último bastión militar que tiene ISIS en esa región. Una batalla que se prolonga y se prolonga y se prolonga y uno no sabe si puede concluir y a qué precio de vidas humanas. ¿Tendría usted tiempo más adelante para que habláramos de este tema, profesor? Por supuesto, doctor Londoño, cuando usted quiera. Es decir, inmensamente agradecidos con usted, profesor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.